thank you, Lord Jesus, for your presence, God. We want to thank you, Lord God, for extending your hand of mercy and grace, God. We want to thank you, Lord Jesus, that in this hour, Lord God, you have made yourself manifest through preaching, God. Le damos a ti toda la honra y toda la gloria por ser el mismo ayer y hoy y para siempre, un Dios que no cambia, Señor. Que tú vayas a las entrañas y las mentes de cada uno de los que vayan a oír, Señor, y que tú los conviertas a ser hacedores y hijos, Señor, y hijas, Señor, que tú has llamado para esta hora, Señor. Levanta a tu pueblo esta mañana, Señor, y háblales en sus oídos y en sus corazones. Toca la mente, Señor, y los cuerpos, Señor, esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y te damos toda la honra porque eres un Dios justo y poderoso, Señor. Ayúdanos a entender tus palabras, Señor. Tú seas, Señor, el que tenga el control de vuestras mentes y este servicio, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en esta hora. El pueblo de Dios dice, amén y amén. La escuela dominical está despedida esta mañana. Bienaventurado el puro de corazón, porque ese verá a Dios. Su palabra y su palabra no cambia. Es para siempre el mismo, dice su palabra, que Él es el mismo ayer y hoy y para siempre, para los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, gloria a Dios por su palabra. Vámonos directamente a la palabra en 2 de Corintios capítulo 6. 2 Corinthians chapter 6. Cuando lo tengan, digan amén. Veamos en el versículo 14. 2 Corinthians chapter 6 and verse 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Proverbios capítulo 16. Proverbs chapter 16. Cuando lo tengan, digan amén. Sabemos que tenemos un Dios grande y un Dios todopoderoso. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo,
y aún al limpio para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Dios es grande y Dios es misericordioso. Apartaos y no tocar la cosa inmunda. Muchos decimos que amamos al Señor, pero muchos negamos al Señor con vuestras obras. Tu intimidad con el Señor, tu reflexión de lo que tú haces por fuera es la reflexión, lo que está por dentro. Si estás podrido por dentro, vas a traer fruto, no a la perfección, pero vas a traer fruto a la perdición. Nosotros somos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos va a recibir como hijas y hijos. Pero debemos de hacer una cosa, salir del medio de ellos. Dejar que esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. He visto y sigo viendo, pastor, y escuchando de que muchos pentecostales apostólicos predican que el Señor, después de ser salvos, perdona el pecado. Cuando uno comete el pecado, quédense y quiero nomás que vean lo que dice la palabra, porque muchos de nosotros, mucha persona y muchos que predican la palabra, mire lo que dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y he estado leyendo y escudriñando el libro de Jeremías. Y lo que está viendo Jeremías es lo que yo he estado viendo en muchas de las iglesias. Lo he visto en mi caminar y en mi vida, que le doy gracias a Dios que su misericordia fue alcanzada a mi vida. Verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia que Dios te ha dado este día no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres buena persona, pero es porque Dios es misericordioso. Es porque Dios es amor. Todos ven el amor de Dios. Una de las cosas que Dios me enseñó este viernes en el estudio bíblico, que muchos dicen Dios es amor y siguen cometiendo todo tipo de pecados sin remordimiento, sin pensarlo y diciéndose que son cristianos. Y dicen es que Dios es amor. Viendo que el amor, piensan que Dios va a tolerar tu pecado y te va a aceptar en su pecado. Él viene a corregir porque dice su palabra en los primeros versos, en el verso 4 y en el verso 5 de 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor es que es sufrido, te dice todas estas cosas del amor de Dios que es bueno, pero se les olvida la segunda parte en el verso 6, que no se goza en la iniquidad. El Señor no se goza con tu pecado, pero se goza en la verdad. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Que la verdad os hará libre.
Dios te ha dado hoy este día, esta oportunidad para que tú hagas lo que Pablo nos enseñó a nosotros los gentiles. Nos enseñó que examinaos si estamos en la fe. ¿Cómo te vas a examinar? ¿A comparar con el pastor? ¿A comparar con los demás? No te compares, nos enseña la palabra en el libro de Corintios también. Que aprendamos lo que hicieron, lo que cometieron en la iglesia de Corintios, lo que cometieron en Efesios, lo que cometieron en Colase, lo que cometieron en Tesalónica. Todas esas iglesias tenían ciertos pecados que tenía que ir Pablo a decir, pero no nomás porque Tesalónica estaba bien y estaban en fornicación y estaban haciendo en Corintios, te va a decir, no, es que nosotros no hacemos aquel pecado. No. Hay que aprender de lo que están haciendo esas personas mal. Hay que aprender de las cosas que estamos viendo alrededor de nosotros y no cometer esas cosas y esos errores. Orar unos por los otros, orar por las otras iglesias, que Dios pueda abrir el entendimiento de lo que Dios te ha abierto a ti. Ser sufrido en esa manera. Para que tú puedas entender de dónde Dios te sacó, de la misericordia y lo que te dio, la verdad que Dios te dio a ti. La misericordia y la verdad te corrigió. Porque tú no puedes dar la misma misericordia y la misma verdad a aquellos que tú amas. Especialmente los que están en tu casa. Especialmente a ustedes, maridos, especialmente a ustedes, esposas, corregir a vuestros hijos. Corregir a vuestros seres, estar bien y lavarlos, que nos enseñan Isaías. Ve y lávate de tu maldad y aprende de mí. Venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. Aprender de mí, que yo soy manso y humilde. No puedes decir estar aquí en un altar que es santo, que es puro. Estar declarando que eres un pecador. ¿Qué le estás enseñando al pueblo de Dios? Corregirnos en cada acción. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Yo te enseño mi fe por medio de mis obras. Porque las obras sin fe son ¿qué? Están muertas. Yo te voy a enseñar mi fe por medio de mis obras. Que no importa lo que venga, yo no me voy a mover para la diestra ni la siniestra. Voy a seguir orando y voy a seguir rogándole a Dios. Como el canto que acabamos de escuchar, como Jacob. No te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que tú te enseñes a mí. Tú te manifiestes en mí. Que tú me limpies. Escuché a un ministro decir algo que yo sé lo que estaba tratando de decir, pero a la misma vez puede traer confusión. Dice, ¿cuántos de aquí aman la maldad o le gusta la maldad? Pero dijo, who loves wickedness here? Everybody raise your hand because everybody loves wickedness. ¿A quién les gusta la maldad? Dije, no, a mí no me gusta la maldad porque yo soy nacido de nuevo. Yo no voy a decirle aquí, ¿quién le gusta la maldad? Yo no te voy a preguntar eso. Si te gusta la maldad, arrepiéntete. Mientras que haya tiempo, arrepiéntete quickly. Porque va a llegar un día donde te vas a querer arrepentir y tú dijiste en tu corazón y salió, porque lo que sale de vuestra boca es lo que nos va a condenar o lo que nos va a bendecir. No puede salir agua agria y no puede salir agua dulce de la misma fuente. No puedes tú decir que tú amas al Señor o que tú te gusta la maldad. No. Por eso dijo Pablo, yo tengo otra ley en mis miembros. Pero tengo la ley, gracias a Dios, que yo tengo la ley de Dios en mi mente. Que la ley de mis cuerpos, de mis miembros, no tiene potestad en mí. Entonces, ¿cómo podemos decir que nos gusta la maldad? ¿Cómo podemos decir que nos gusta el pecado? Porque la misericordia y la verdad, ¿qué dice la palabra?
nos aparta del pecado. Salir del medio de ellos y no tocar la cosa inmunda. Dios vino a tener una relación con cada uno de nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, de que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna, de tener el carácter de Cristo. Pero es que vamos a pecar. Aquel que es esclavo del pecado es esclavo. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Para que te continúes en pecado? ¿Que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Mis hermanos, no podemos venir hacia Dios con un corazón que desea todavía o que esté dispuesto a pecar. Porque el corazón es engañoso sobre toda la cosa. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, lo conozco y escudriño las entrañas de ese corazón. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No porque nomás viene un pensamiento perverso, debes de tomar ese pensamiento y correr con él. Que tus pensamientos sean afirmados en la manera de que cuando venga aquello que es el dardo del enemigo, que son dardos de fuego, no penetre. Porque tu fe es tu santificación. ¿En quién tiene? Porque dice la palabra de Dios en Gálatas 12 y 21, una escritura muy famosa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Que no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Creyendo y esperando a vuestro galardón, que un día va a venir. Que no nos agitemos haciendo lo bueno. Pues he estado yendo a la iglesia por 50 y tantos años. Pues vas a tener que seguir yendo otros 45 años. No te agotes de estar haciendo lo bueno, porque tenemos un león rugiente que está caminando, viendo a quién devorar. Por eso debemos de cargar vuestras cargas de vuestros hermanos unos a los otros. Por eso el Señor Jesús nos dijo muy claro, amar a Jehová tu Dios primero. Y el mandamiento es como el segundo mandamiento es como el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. De venir y entender lo que Dios quiere de nosotros. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué dijo? Yo voy a reconciliar al mundo y traerlo ¿a qué? A sí mismo, por medio de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados, para corregir, para instruir, que el hombre de Dios sea perfecto y cabal para toda buena obra. Es lo que Dios vino a traer, que en aquel crean ¿quién? En Jesús. En lo que nos dejó escrito, en lo que vino a hacer aquí, cuando vivió carnalmente en carnesí, nos enseñó el carácter del Señor Jesús. Nos enseñó su vida, cómo Él desea ser adorado, cómo Él desea ser bendecido, lo que Él desea. Los deseos del Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, pero la voluntad ¿de quién? El Padre. La voluntad del Padre no es estar allí metiéndose con cualquier mujer, fornicando y adulteriando. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es estar tomando y fumando, viendo cualquier cosa en la tele, en el teléfono. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad es de que huyamos fornicación y que nosotros que nos mantengamos en santificación. Siempre estar guardando vuestro corazón. Amén. Y aún al limpio para el día el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón.
Abominación es el orgulloso y el soberbio delante de los ojos de Dios. Yo puedo predicar la palabra mejor que Emanuel. Yo puedo predicar la palabra mejor que el pastor Juan. Humíllate. Humíllate para que Dios te levante y no el hombre. Humíllate delante de Dios. Porque si el pecado es encontrado en ti, no va a entrar al reino de los cielos. No me importa si dices, no, Dios, tú muy bien sabes que yo no hago estas cosas, no son parte de mí, pero sigues cometiéndolas, te va a decir, depártate de mí, trabajador de iniquidad. Si uno que es trabajador, un empleado de construcción, y se pone a hacer otro trabajo de plomero, le va a decir, ¿por qué estás haciendo otro trabajo cuando eso es lo que yo te llamé a hacer? No, pues es que tú sabes que soy de la construcción, pero es que necesitaban ayuda ya. Es lo mismo que hizo Abraham y Sara con Hagar. Trataron de ayudar al Señor. Eso no es tu trabajo. Quédate donde tú te debes. Debes de conocer y dónde Dios te llamó, que Dios te llamó. Dios te llamó a una cosa, a la santidad, a cada uno de nosotros. Porque sin santidad, por lo cual nadie verá a Dios. Nadie. ¿Y cómo vamos a ver al Señor? Confesando tus pecados, arrepentiendo mi vida, no estar viviendo una vida arrepentida que, Señor, perdóname, Señor, perdóname, no, es vivir una vida arrepentida, es una vida con convicción, apartada y fuera de pecado, no tocar la cosa inmunda, que las cosas que hacías antes no las haces ahora, cómo te portabas y cómo respondías, estar creciendo en doctrina, estar creciendo en el poder de Dios, en la santidad de Dios, perfeccionando el temor a Jehová, porque si yo hago esto y cometo este pecado, yo sé que no voy a entrar a la vida eterna. Es caminar con convicción para no cometer el pecado, porque si yo lo cometo, Dios se va a ir de mí. Prefiero pelear la buena batalla como Jacob la peleó. No te vayas hasta que me bendigas. Pero muchos quieren tener a Dios en una mano y tener a la caguama en el otro lado. Yo amo a Dios. ¿Cómo vas a decir que tú amas a Dios y no te has apartado del pecado? Porque la misericordia y la verdad no ha entrado a tu vida. Porque si realmente entendieras la misericordia de Dios, no cometieras tal cosa que no es agradable delante de Dios. Si realmente amarías a Dios como mucha gente lo dice. Que ciertas partes de tu vida que te empieza a decir el Señor, no me gusta eso. Te da convicción y sientes la convicción en tu corazón. Pero no, ese no es el Señor. No, eso no es de Dios. Y claramente lo está diciendo ahí en su escritura que no lo hagamos. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará unpunished. Que digas, no, es que a mí eso no me redarguye. Es que a mí eso no me estorba. Yo estoy bien. Es que yo no tomo todos los días. Yo nomás tomo una vez. Yo nomás celebro con una caguama al Señor en el día santo. Una vez al año. Ciertamente, it's not gonna go unpunished. No se va a ir sin que se pague todo lo que tú estás diciendo. Es mejor que te arrepientas y cambies. Y vengas con Él con un corazón contrito y humillado y le digas, aquí está. ¿Por qué comunión tiene el Señor con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Cuando salimos del medio de ellos, salimos ¿a qué? A la luz. Nosotros somos la luz del mundo, la sal. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué es buena?
Esa escritura a mí me tocó cuando tuve un estudio bíblico. Dios te bendiga, varón de Dios, a mi papá. Si estás viendo, Dios te bendiga. Mucha gente quiere decir, es que la sal va a perder su sabor porque no hay, ¿cómo se llama?, fundación o ciertas cosas. No, cuando lo que significa esa palabra es que Dios no está allí. Si la sal pierde su sabor es que Dios no está allí. Dios no está en ti. Y hay muchos saleros aquí arriba y no hay nada de sabor. Muchos saleros en el púlpito y nada de sabor. Y el sabor, la sal, le da la consistencia a lo que estás haciendo de comer. Y mucha gente está siendo llenados con sal artificial que no tiene consistencia. Te voy a enseñar dónde se está viendo esto. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 4. Cuando no hay consistencia, cuando no hay espíritu, o cuando no está el Espíritu Santo, allí va a haber pecado. Jeremiah chapter 4 and verse 10. When you have it, say amen. Mira lo que dice aquí Jeremías, diciendo una conversación con el Señor, dice, y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Qué sigue diciendo en el verso 11? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo no para aventar, ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí. Y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque no hay consistencia y no hay sal en el púlpito. Dios va a traer un viento no para levantarte, no para tranquilizarte, no para traer fruto, sino para destruirte. Mi pensamiento eres tú. Cuando Dios es tu pensamiento, cuando Dios es tu ser y cuando Dios es tu vida, todo debe de estar en orden en tu vida. Pero es que las finanzas están aquí y que no tenemos aquí. Todo debe de estar en control. ¿En dónde? En tu mente. Que aunque no haya alimento, aunque las finanzas no estén bien, un día Dios va a levantarme. No me voy a dejar por ninguna de estas cosas, me voy a dejar mover, pero me voy a meter con mi galardón y me voy a meter en oración y pedirle a Él en fe. Esa es la sal verdadera. ¿Quién aquí ha hecho un caldo? Un caldo de pollo, un caldo de res, de pescado, como quieras. Y cuando lo pruebas y sale desabrido, tiene buen sabor, pero le falta algo. ¿Y qué es? Agarra unas pizquitas de sal y vámonos. ¿Y cómo sabe? Ahora sí. O aquellos que son salados no agarran pizquita, agarran el puño y le echan toda la sal. Así es, debemos estar con Dios. Algo le hace falta a mis finanzas. Algo le hace falta a esta familia. Una pizquita de sal
Y no estamos hablando de la magia esa que la magic dust. Estamos hablando de la sal del mundo que es el Señor Jesús. Quien ahora está en ti. ¿Cómo puedes decir que tú eres un pecador y que eres la sal del mundo? ¿Cómo puedes decir que eres la luz del mundo y te llamas pecador? No están en el mismo lugar. No puedes. Es que yo me arrepiento todos los días. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y un católico? ¿Cuál es la diferencia de un Buda y de otras religiones al cristianismo? La diferencia es del cristianismo, el verdadero cristianismo, el verdadero camino, como se decía en el libro de Hechos, se le llamaba el camino. Y les llamaron cristianos porque eran ¿qué? Representantes del Cristo que supuestamente vino. ¿Quieren llamarse cristianos? ¿Quieren que llamarse supuestamente los diferentes? Pues les vamos a poner el título de cristianos. Y el verdadero cristianismo, el verdadero camino, como está escrito en las Escrituras, es el camino de la santidad. Cada uno de los apóstoles, cuando el Señor se les reveló, ellos caminaron en perfección. Padecieron las cosas del Señor Jesús. Y así mismo como las padecieron ellos, las padeció el Hijo de Dios, así mismo las vamos a padecer nosotros. Para que no se turbe tu corazón. Que no se turbe. ¿Que no está Jehová contigo? ¿Que no está Dios contigo? Aquí hay muchos caldos y quiero que ustedes reciban la sal de aquí de este púlpito. Para que Dios pueda levantarlos de cualquier área que el enemigo quiera atacarlos. Aunque estés abatido. Mira, vámonos a 2 de Corintios y terminamos. Regresaremos al capítulo 4. ¿En qué nos quedamos? En el verso... What verse did we leave off of, brother? En el verso 14. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Quién vive? ¿En su nombre? ¿Y su pueblo? Come on, thank you, Jesus. ¿Y su pueblo? Come on, man. ¿Y su pueblo? Come on. That felt good to my soul. Amen. Vamos a decir en el verso 6. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesus Christ, de Jesucristo. Para eso se fue iluminado, para eso fuiste tú. Ahora tú vas a ser la sal por medio del nombre del Señor Jesucristo, que es la unción de Dios, el poder de Dios. Amén. Y nos dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. El que me trajo de esta tormenta, el que me trajo de estas luchas, estas pruebas, toda esta escasez, el que me bendició, el que me hizo pasar sin caer. Ese es el punto. Sin caer, sin ser movido. No tenemos, no sé cómo le vamos a hacer, pero Dios es bueno. Que no te fastidies con tu mujer. Hazte para allá, chavala, hazte para allá. Que no ves que estamos pasando escasez. No, no, Señor. Cuando estés pasando por esa lucha y prueba, ¿sabe qué? Apenas tenemos un poquito de frijolitos y un poquito de harina para hacer tortillitas. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Tú como hombre, tú como líder de tu casa. ¿Dónde están los hombres?
Esos hombres que caminan en fe y en virtud. Que cuando la mujer se sienta toda ahí, pueda ver a su marido y diga, no te muevas. Vamos a orar, vieja, vamos a orar, viejo. Unos a los otros. Amarse y levantarse en el poder de Dios para que la gloria se la lleve Él. Para que Dios diga, mira, ahí está mi buen y fiel siervo. No puede decir, ese es mi buen y fiel siervo, y cuando llegó, estaba en la escasez, ay no, pues es que para qué a mí, míralo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando nomás a mí? Porque el Señor se ha quitado su mano de mí. ¿Que no sabes que a Dios detesta los murmuradores? ¿A quién de ustedes no le fastidia o les irrita cuando están sus hijos ahí? Ay, pues es que no, nomás están allí quejándose y quejándose y quejándose. Cuando yo crecí, ahora ya entiendo por qué mi papá se fastidiaba y mi mamá. Es que yo no tengo esto, no tengo los Jordans, no tengo aquello, no tengo aquello. Y mi papá me dice, sí, me llevaba para Juárez. Mira, ya quisieran estos niños tener lo que tú tienes, malagradecido. Se le salía la vena y se ponía colorado. Mi papá está blanco, colorado. Mira esta gente pidiendo por lo que tú tienes, muriéndose de calor. Mira cómo viven tus primos, mira cómo vive tu abuela. ¿Tú quieres venir aquí y pedirme estas cosas? Y a mí iba yo bien regañado, bien puesto. Le doy gracias a Dios por hacerme ver de eso de joven. Imagínate el Señor. ¿Por qué no me das esto, Señor? ¿Por qué no tengo el otro, Señor? Tengo gente en India pidiéndome por comida. Y tú tienes el refrigerador lleno. Tiras comida día con día. Malagradecido. Por eso está escrito que Dios detesta a los murmuradores. Los que se quejan cada ratito. Verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios, no tuya. Si tú sacas tu pensamiento y pones tus pensamientos en Jehová y se los das a Él, tú vas a ver la gloria de Dios en un plato de frijoles y arroz. Tú vas a ver la gloria de Dios en una casa que no tenga refrigeración. Tú vas a ver la gloria de Dios en una bicicleta. En vez de una bicicleta. Tú vas a ver la gloria de Dios en el autobús. Vas a ver la gloria cuando ves a uno que está en la silla de ruedas, dándole gloria a Dios por tus piernas. Que aunque camine 10 millas al trabajo, voy a caminar 10 millas. Porque la gloria es de Dios, no tuya. Y en esa humildad, allí va a haber restauración. Pero si te vanaglorias, que nos enseña en el libro de Proverbios 16:6 o 4, que Dios abomina la altivez. Que no saben quién soy yo me merezco un carro. Y ya cuando recibes el carro, y ahora ni siquiera quieres que tus hijos se vayan, mejor quieres que tus hijos se vayan a pie, porque no quieres que te dañen, ¿cómo se llama? Los asientos. El que se exalta, Dios lo humilla. Es que aquí en esta iglesia no usan mis dones como deben de usarlos. Sí. Te va a mandar a una iglesia donde los vayan a usar y te va a decir al último del tiempo, apártate de mí, trabajador de iniquidad. ¿Hasta cuándo? Como dice Jeremías, ¿hasta cuándo vamos a vivir en la iniquidad de nuestros pensamientos? En vez de humillarnos delante del Dios Todopoderoso y decir que Él es el Rey. Todos quieren hacerlo Salvador, pero no lo han hecho como Rey en su vida y en su mente. Nos enseña en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cómo se ve una persona desesperada? ¿Quién han visto? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cómo le dicen en español? Los crackheads.
Gente que está, tecates, los tecatos. ¿Cómo están? Preguntando nomás para qué. Agarrarla así. Para nomás les va a durar, ¿qué le dura? ¿Un día? ¿Sí mucho? Es que tengo que trabajar más horas y que tengo que hacer esto y que tengo... ¿Qué estás tan desesperado? Calmantes montes. Calmation nations. Dale calmado, ¿para qué te mueves? El mundo quiere. ¿Por qué? Porque así no le pones atención a la palabra de Dios. No le pones atención a lo que tú estás haciendo. No le pones atención a tus hijos. No le pones atención a tu esposa. ¿Por qué ha aumentado el divorcio tanto en el mundo como en la iglesia? Porque esposan. Hay que trabajar, es que no podemos y apenas... Cuando has visto también ¿cómo se llama? Latinoamérica, iglesias que no tienen techo, pero ahí están alabando a Dios, bien a gustos. Y aquí gente se canta, Dios, que está muy caliente, bájale la calefacción. Y allá en el lodo, se gozan en el lodo, gloria a Dios. A veces extraño la casa del pastor. Ay, no, es que, a veces, allí es cuando el enemigo quiere mantenerte cómodo. Que nunca de nosotros estemos cómodos. Siempre estamos apurados a hacer la voluntad de Dios. Y nos enseña perseguidos, mas no desamparados. Va a venir ese día que van a querer quitarte tu vida, a tus hijos y todo lo que tú dices, vida aquí. Y si no estás tú ceñido y sellado por el Espíritu Santo, el que persevera hasta el fin. Puede ser un cristiano y un profeta y un pastor, evangelista, apóstol, lo que tú quieras ser, hasta el fin. Y que vengan y te toquen tu corazón, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus bienes, y te los empiecen a arrebatar por el nombre del Señor Jesús. Y al fin, el último aire, tú digas, no, yo confieso. El que me niega en frente de los hombres, yo lo negaré en frente de mi Padre. Yo no voy a preguntar, ¿quién no daría? Y yo daría su... No, yo la voy a dar, Señor. Porque solamente Dios conoce tu corazón. Puedes declararlo aquí por tu boca y tu corazón estar lejos de Él. Prefiero que tú corrijas ahorita tu corazón y tus pensamientos, que estén sellados por el Señor y su Espíritu. Que no pienses que la vida del cristiano, que ahí viene, y se están viviendo unos tiempos que van a venir y van a quitar, van a hacer martial law y van a quitar esta palabra. Van a hacer todo tipo de pecado y de inmundicia como lo hicieron en Sodoma y Gomorra. Vamos a estar viviendo como Lot vivió, escondido en su casa. Muchos dicen, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No puedes ni hacerla ahorita, ¿cómo la vas a hacer en esos días? Sigues peleando con el mensaje cuando decimos, ser santos como Dios es santo, ser perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ay, no, ese mensaje está muy duro. ¿Y te quieres decir soldado de Dios? ¿Te quieres decir que tú eres un siervo, una sierva ungida y ungido por Dios? Que cuando venga ese día, yo no le voy a dar, yo voy a dar mi vida por el Señor. Y no la puedes derramar ahorita. No puedes apartarte de tu pecado. No puedes apartarte de tu perversidad. Buscas cualquier excusa. Uno dice, y empieza a salir la sal. El que comete pecado es el diablo. Y tú dices, amén. Pero en tu corazón estás diciendo, pero yo sé que Dios me va a perdonar. Si te ha perdonado después de cometer pecado, debes de darle gracias que no te quitó la vida. Debes de darle gracias que no te arrebató la sal. Debes de rendirte y decir, ¿qué es que lo que quieres de mí? Porque si viene el viento, porque aquí dice el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el que es nacido del Espíritu es guiado por el viento y no sabe dónde va y no sabe dónde viene.
Pero va a venir un viento una vez a tu vida donde va a estar seco y te va a destruir porque sigues cometiendo el mismo pecado y cometiendo la misma maldad y iniquidad y no lo has cambiado y no lo has puesto delante de Él y no se lo has rendido. Que no roguemos por el día de Dios, porque cuando venga el Dios Todopoderoso, el galardón va a ser un día terrible. El que persevera hasta el fin. Ese es un mensaje para ustedes tanto como para mí, que me trae convicción como veo al pueblo de Dios en Jeremías. Se dicen decir santos, pero decirte santo, pero ¿cómo es que sigues diciéndote santo y tu mente sigue llena de iniquidad y de pecado? No sabes cómo pelear la buena batalla de la fe, cómo apartarte de la maldad. Cualquier calzón que pasa, ahí andas metiendo todo tipo de pecado. Sigues justificándote con tu cigarro en tu mano. Sigues metiéndote a redes sociales donde no te debes meter. Haciendo otro Facebook para que, otro Facebook para estar hablando con otras muchachas. Otro Instagram para estar haciendo cosas que no debes de estar haciendo. ¿Hasta cuándo lo vas a cambiar? Y el Señor sigue dando su misericordia, sigue derramando su verdad, sigue extendiendo su mano, sigue diciendo, ven a mí, dámelo a mí. Pero sigues como el pueblo de Jeremías, sigues como Judá, sigues como Israel. Yo estoy bien, yo no necesito tu mano. Ves que está cometiendo todo tipo de pecado y Dios se iró más con Judá que con Israel, porque Judá no dijo nada y hizo peor que Israel. Que hace muchos cristianos, muchas iglesias, que en vez de corregir lo que está mal en la iglesia, ay no, deja que Dios lidie con ellos. A ti te di las palabras de vida. ¿A quién? Al sacerdote. Y te puse aquí arriba para que corrijas a mi pueblo. ¿Pero qué dices? ¿Tienes miedo? Es que no quiero ofender. Si supieras la palabra de Dios, dice, bienaventurado el que no se ofende en mí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Su palabra no ha cambiado. No toques la cosa inmunda. Y en el libro de Levítico 10:10 nos enseña que no toquemos tampoco la cosa inmunda. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar guiar por esta mente? Por eso dice, hay que transformarlos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios sigue extendiendo su mano divina. No debe, pero la sigue extendiendo porque te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Salir del mundo, salir de los deseos, salir de las inmundicias del mundo, de la suciedad, del pecado, de la idolatría. ¿Por qué Dios se hirió contra su pueblo? ¿Sabes por qué se molestó con ellos? Por los ídolos que estaban haciendo. Y las iglesias han hecho ídolos a los pastores como ídolos. Estatuas como ídolos. Porque quieren ver una representación de Dios. Cuando si se vieran en el espejo, esa es la representación de la santidad de Dios. Tú derramó su sangre poderosa en intercambio por tu vida. Si tú entendieras esa verdad, si tú entendieras la preciosa sangre que fue derramada por tu vida, no cometieras infracción de la ley. Te apartarías de toda maldad. Vinieras todos los servicios diciendo al Señor, cámbiame, porque ya estoy cansado. Me gozo con muchos testimonios que oigo y escucho, que vienen muchos siervos y que Dios los sacó del pecado, de las adicciones y todo, pero la doctrina de ellos está mal.
¿Qué punto es tener toda la verdad, pero que te falte un poquito? Es mejor tener toda la verdad. Pero hermano, nadie puede tener toda la verdad. Quien vive en ti. Dijo que Él te va a guiar a toda verdad. No te dijo que te voy a bajar a 99.9 verdad. Él te dijo, te voy a llevar a toda verdad. Mi testimonio fue de que yo le dije al Señor, yo quiero servirte, Señor. Empecé en una iglesia y estaba esa iglesia que ahorita está de Guatemala, Guatepeor. Fui a otra iglesia y yo dije, no, Señor, ¿qué pasó? Hasta que llegué aquí. Hasta que Dios me trajo aquí. Y la gloria no es mía. La gloria es de Dios. El que tenga hambre y sed, será saciado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tan grande es tú? ¿Qué tan grande es tu hambre? ¿Qué tan grande es tu sed? Derrama completamente tu alma y tu ser delante de Dios. Deja que Dios levante y te lleve a toda verdad. Amén. Aunque te duela. A ciertas verdades que Dios me ha enseñado y me ha enseñado por medio del pastor, que yo dije, bendito Dios. Pero no prefiero pelear contra mí mismo y estar bien delante de Dios que pelear contra la palabra y ser condenado para siempre. Cuando el Señor empezó a hablar ciertas partes de las mujeres predicadoras, de la Trinidad y la unicidad, y del pecado y de la maldad, de la perfección, de la misericordia, de la gracia, de la paz, de la fe, todos estos ciertas cosas, me quedé yo, bendito Dios, esto es fuerte. Pero ahí es cuando la escritura se me vino, nada es imposible para el que cree. ¿Tú crees? Si tú crees, serás salvo. Serás salvo si tú crees. Y solamente se necesita tener fe y creer en Él. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Porque sin Él somos nomás una bola de pecadores. Nos regresamos a Jeremías capítulo 4. ¿Y dónde nos quedamos, brother Javi? En el verso 14. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Jeremiah chapter 4, verse 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Lava tu corazón de maldad, El Paso, Texas. Lava tu corazón de maldad, Cotula. Lava tu corazón de maldad, San Antonio. Lava tu corazón de maldad, Nuevo Laredo. Lava tu corazón de maldad, Laredo. Lava tu corazón de maldad para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Para una voz trae las nuevas de Dan y hace huir la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Asimismo, cuando uno quiere venir y estar en su propio pensamiento, como dice nuestro brother Abraham, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias iniquidades, en nuestra propia mentalidad, porque de repente va a empezar alrededor de ti todo tipo de viento. ¿Y por qué me está pasando esto? Porque tú te has alejado y estás rebelando contra mí, dice el Señor.
¿Por qué lo que está pasando en las iglesias hoy en día? Porque te has rebelado contra el Señor Jesucristo. Porque pasan y están haciendo todo tipo de payasadas en el altar. Porque te has rebelado contra el Jehová de que te salvó. Por eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando en las iglesias. Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no, nosotros vamos a obedecer las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay que ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no sabes qué dice la palabra, que toda palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios cuando Jesucristo fue resucitado con todo poder, que dijo, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sigues peleando las escrituras, te está diciendo el Señor en verso 17, como guardas de campo estuvieron de alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. Tu camino, dice en el versículo 18, y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Que sigue el siguiente verso en Hebreos, cuando dice, pues, por lo cual sin santidad nadie verá a Dios. Pero amargura pasa si no estás viviendo en santidad. Hay que estar en santidad, en el temor a Dios, perfeccionando santidad en el temor a Dios. Mira lo que dice aquí, empieza Jeremías, diciendo, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo supieron. Quieren estar justificándose. Es que Dios me llamó siendo mujer y rebelándote en contra de la Escritura. No quieres cubrirte, ponerte el velo. Es que mi cabello es como el velo, no entendiendo que es un significado espiritual. Es que Dios oye mis oraciones por la misericordia hacia Él, no hacia ti. Buena para estar allá metiéndote de casa en casa. Bueno para estar haciendo todo tipo de crimen, todo tipo de maldad, haciendo negocios, robándole a los pobres, extortando todos los, trayéndote, ¿cómo se llama? Mercancía de los pobres y haciéndola y cobrándole los triples aquí en Estados Unidos. Un día va a venir donde Dios está diciendo, te va a decir, pártate de mí, trabajador de iniquidad. Porque tú hiciste ganancia conforme a tu concupiscencia y no conforme a lo que yo te di. Hiciste de mí iglesia, hiciste de mí, me hiciste una mercancía. Me usaste para tu gloria y no para que yo sea glorificado. Mis entrañas, dice Jeremías. Y yo digo lo mismo, mis entrañas, me duele en mi corazón lo que veo en la iglesia, que dicen que aman a Dios y no se apartan de la maldad.
Mujeres orando sin ponerse el velo, siguiendo peleando en las escrituras. ¿Hasta cuándo vas a estar en este pensamiento? Versículo 23, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Y te quieres decir que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal del mundo. Cuando estás en contra de la palabra de Dios, es que todos somos pecadores. Estás asolada y estás vacía, dice el Señor. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Estamos en una escasez en este día, como dice Amos, no una escasez de la de agua o de comida, pero de la palabra de Dios. Porque están como lobos rapaces queriendo sacar todo lo que les conviene a los pastores en vez de darle de comer a las ovejas, que es la palabra de Dios. Darle la sal, que es la consistencia, lo que te mantiene fuera del pecado. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré, no la voy a destruir del todo. Porque esto es enlutada la tierra, enlutará, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni destruiré de ello. Qué tan bueno Dios que aún así te quiere dar una oportunidad más. Que en su misericordia y en su verdad te puedas apartar del pecado. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, los que quedamos aquí, los que hemos sido nacidos de nuevo, los que se dicen decir cristianos, dicen el verso 30, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavio de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menosprecian tus amantes, buscarán tu vida. Vienes y predicas el evangelio, te haces ver como un ángel de luz, pero no hay consistencia en ti, no hay verdad en ti. Y el Señor va a mandar un viento seco delante de ti por llevar a hacer a mis ovejas y a aquella gente peor de lo que eran antes. Porque una voz como de mujer que está de parto, angustia, como la primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, y ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Pastores, evangelistas, los que se dicen decir aquí en el púlpito, teniendo saladores, y no hay consistencia, no hay sal, no hay espíritu en ti. Has asesinado al pueblo de Dios. Has matado la unción que ellos tenían, lo poco que tenían, no lo levantaste y no les diste verdad, no les diste consistencia, no les diste el fruto que ellos necesitaban, no les diste el agua, no les diste la sangre y el espíritu que puedan estar viviendo aquí y sean testimonios para mí. Los hiciste peores y le hiciste peores que doble que un hijo del diablo. ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo tus pensamientos?
¿Hasta cuándo? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios es engañado? Porque no leen, porque no conocen, porque no se dan a conocer a la palabra de Dios. Piensan que la palabra de Dios son unos bonitos cantos, y empiezan a danzar, empiezan a hablar en una lengua. Pero el verdadero conocimiento de Dios es conocer su palabra. Y no sacarla fuera de contexto, no usarla para ponerla a la cultura, pero usarla para que la cultura se adapte a la palabra de Dios, buscando la vieja senda, no haciendo la vieja senda una nueva generación. ¿Se te ha olvidado tan pronto de dónde Dios te sacó? Que no estamos leyendo aquí lo que va a hacer Dios con aquellos que han usado la palabra de Dios en vano. No nos disfracemos para estarnos bien, hacernos ver bien delante de los hombres y de Dios. Es mejor porque algo genuino se va a ver y se va a sentir. Hay que mejor ser genuinamente y venir a buscarlo a Él y su palabra. Necesito un toque de Dios. Necesito que Dios me levante esta hora. Venir a mí el que esté cargado y cansado, dice el Señor. Yo te haré descansar. Que Dios te bendiga esta mañana. Un aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Un aplauso al Señor que Él es digno de ser alabado. Amén. Dios los bendiga a los que están en las redes sociales y los guarde. Pónganle like y compartan. Dios los bendiga.